Hola, hola, gracias. Gracias al Señor por este hermoso tiempo que estamos compartiendo en esta mañana. Muy buenos días a cada uno de ustedes y qué bueno poder declarar estas verdades a través de la música. Así que estoy tan agradecido a Dios porque Él nos permite estar aquí, nos ha dado la vida y poder correr a los brazos del Padre y decirle que somos sus hijos. Eso es una tremenda bendición para aquellos que somos hijos de Dios. Y yo quisiera en esta mañana que podamos seguir con este pensamiento y poder hablar palabra de Dios. Eso es lo que queremos hacer ahora. Así que bueno, quiero hacer algunas cosas. Primero, dar la bienvenida. Bienvenida a aquellos que hoy están por primera vez. Quiero darte una especial bienvenida, darle una especial bienvenida. Estamos contentos de que estés aquí, porque este es un tiempo donde buscamos conectarnos con Dios. Y esperamos que puedas hacer eso, que puedas sentirte cómodo, pero principalmente que te puedas conectar con Dios. Quiero darle la bienvenida también a algunos amigos que he visto ahí, algunos he saludado de otras provincias que nos visitan, muy bienvenidos, de Córdoba, no sé si hay otro lugar, pero quiero darles la bienvenida a ellos también. Y quiero pedirles también a los que están haciendo bases fundamentales, ¿sí? Hay un curso que estamos dando para todos aquellos que quieren conocer las bases fundamentales de la fe. Ahora vamos a darlo. Mientras yo estoy aquí, ustedes van a estar estudiando eso. Entonces, Guille, por favor, con tu equipo. Allá está Guille ya esperándolos para el curso. Esta es la clase número 3. Son 4 clases. Esta es la número 3 de 4. Van a estudiar hoy. Después vamos a reiniciar, así que no hay ningún problema. Para aquellos que le hayan faltado las primeras 2, los invito a pasar ahí atrás para ir al curso. Este es un curso obligatorio también para aquellos que quieren bautizarse. Si hay una intención, un deseo de bautizarte, tienes que ir a ese curso entonces para el bautismo. Vamos a hablar palabra de Dios en esta mañana. Este tema vamos a llamarle así: identifícate con Cristo o identifícate en Cristo. Esto es importante, que podamos, y de esto queremos hablar, de nuestra identidad, de establecer una identidad en la verdad. Eso es el punto aquí, porque estamos constantemente bombardeados, ¿no?, por un montón de mensajes que provienen de otras personas, que provienen de la cultura, a través de los medios masivos de comunicación, y esos mensajes, consciente o inconscientemente, nos están bombardeando tanto que los aceptamos y los adaptamos para formar una imagen de nosotros mismos. Y hoy se está hablando mucho de esto, ¿no?, de tener una autoimagen positiva, una autoimagen buena, no tener una autoimagen mala. Mucho se está hablando de esto. Yo quisiera decirle en primer lugar, en esta mañana, que la vida cristiana auténtica no se trata de tener una autoimagen positiva o negativa, no se trata de eso. La vida cristiana auténtica no se trata de eso, se trata de tener la imagen correcta. Esto es importante, es una imagen correcta de nosotros mismos, que se base en la palabra de Dios y en las verdades que la Biblia revela. Así que una de las preguntas más importantes es una de las preguntas de la filosofía, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuando a nosotros nos preguntan, ¿quién sos? Pensá, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Te dice, ¿quién sos? Pensamos en el nombre, ¿verdad? Entonces, soy fulano de tal. Yo soy Sergio. Pero si yo no me llamara Sergio y me llamara de otro nombre, por ejemplo, mis amigos me pusieron cuando era adolescente Musungus, hombre blanco. Eso significa en el idioma suajili. Y si yo me llamara de otra forma, seguiría siendo yo. Mi identidad, en un sentido esencial, no cambiaría, así que mi nombre no es quién soy, no es quién soy. Otros quizá piensan en su profesión, ¿verdad? Soy abogado, soy médico, soy ingeniero, pero la profesión tampoco define mi identidad más profunda. Yo seguiría siendo yo, aunque no fuera ingeniero. Y hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, soy argentino y un montón de cosas que respondemos, pero ninguna de estas cosas, en un sentido profundo, determina mi identidad. Segunda de Corintios 5:16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahí va a aparecer si está o no. ¿No está?
Bueno, le voy a leer la palabra de Dios. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos a Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora?, dice Pablo. Pablo dice, nosotros antes nos llevábamos por lo que se ve, ¿sí?, por las apariencias. Y no debemos identificarnos, dice, a nosotros mismos ni a los demás por lo que parecemos, visto desde el exterior. Ya no evaluamos así a las personas. Ahora, obviamente que parece esto muy obvio y a veces superficial. ¿Ustedes evaluarían un libro por su tapa? Veo la tapa y, no, este libro no me gusta. ¿Sería sabio eso? No se evalúa un libro por su tapa, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que hacemos con las personas muchas veces, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es evaluar a las personas por lo que parecen, por lo que vemos, por la conducta del trato que tenemos un momento. Decimos, este es tal cosa, este es tal cosa. Muchas veces nosotros terminamos haciendo eso. Parezca algo muy conocido, es exactamente lo que hacemos. Por eso yo quisiera que hablemos de identidad en esta mañana. Y como no me gusta dar nada por sentado, vamos a ir a la palabra de Dios. Y juntos vamos a examinar lo que la Biblia dice. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es creación de Dios. En este libro de Génesis, de los comienzos, dice Génesis 1:26, capítulo 1. Esa es la primera creación, el primer relato de la creación. Es una mirada de gran angular, es una mirada general, panorámica desde arriba. Dice que desde una mirada global, dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esta es la mirada grande, general. Dice algo central ahí, que Dios hizo a los hombres a su imagen y semejanza. Es decir, el ser humano, porque es hombre y mujer, no es varón, sino es hombre y mujer. El ser humano está hecho a la imagen de Dios, refleja la imagen de Dios. Es interesante el diálogo ahí, ¿no? Hagamos, es un plural. Hay un diálogo ahí de Dios. Esto obviamente algunos dicen, bueno, es un plural de majestad, por eso es que está en plural. Pero es significativo, ¿no?, que haya un plural ahí en un Dios que claramente se revela como uno. Y entonces en este Dios que se revela tiene un diálogo y crea al hombre como lo más grande de la creación, porque es quien enseñorea, quien gobierna, quien obviamente reina. Es la imagen de Dios aquí en la tierra. Y eso es la grandeza del ser humano. El ser humano es diferente al resto de la creación porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. En el segundo relato de la creación, Génesis 2, que esa ya es una mirada ya no desde gran angular, no es panorámica, sino es que es un zoom y relata, digamos, detalles. Es como que se hace un acercamiento y vemos. Dice Génesis 2:7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí sí está hablando de Adán, del varón específicamente. Cuando habla acá de hombre, está hablando de Adán. Dice que lo formó de la tierra y le sopló aliento de vida. Entonces, el ser humano está conformado por dos cosas, una parte material, que viene del polvo de la tierra, y una parte inmaterial. Por eso somos individuos, ¿se dieron cuenta? Somos individuos, dúos somos dos partes, pero indivisibles. Eso es lo que es el ser humano, somos dos partes, una parte material y una parte inmaterial. Y en ese soplo de vida transmite la imagen de Dios al hombre. Por eso es que nosotros podemos pensar, sentir, podemos decidir, tenemos voluntad, podemos relacionarnos con otros. Todo esto tiene que ver con la imagen de Dios. Y todo metido en un cuerpo físico. Con este cuerpo físico nos movemos, ¿verdad?, en el mundo, pero hay una parte ahí que no es material y es parte de tu vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de muerte en la Biblia, no significa extinción, significa separación. Cuando hay muerte física, se separa la parte material de la inmaterial. Cuando hay muerte espiritual, se separa
el hombre de su creador, de Dios. Esto es muerte espiritual y lo otro es muerte física. Ahora bien, cuando vos ves la creación del hombre, del ser humano, vos ves que ellos tenían ciertos atributos. Había cosas ahí que ellos disfrutaban en el diseño perfecto del creador. Número uno era significado. Ellos tenían un significado, tenían un propósito. No estaban simplemente corriendo por el jardín todo el día. Había un trabajo que hacer, ellos tenían que reinar, ellos tenían significado. En segundo lugar, había seguridad. Ellos estaban protegidos, estaban con Dios ahí. Ellos no tenían riesgos, no corrían riesgos, tenían seguridad. Y en tercer lugar, tenían pertenencia. Ellos se pertenecían a Dios, tenían una relación con su Creador y se pertenecían el uno al otro. Por eso es que Adán le dice a Eva, esto es hueso de mis huesos. Había un sentido muy profundo. Estos eran atributos que ellos disfrutaban. Qué lindo que hubiera sido que todo hubiera permanecido así, pero según el relato bíblico, a partir de Génesis 3, capítulo 3, se produce lo que nosotros le llamamos la caída. Hay una desobediencia, había una orden de Dios. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, lo que se le cante, pero una sola cosa no pueden hacer. Ese árbol que está ahí, de la ciencia del bien y del mal, no lo pueden tocar, no lo pueden comer, no pueden comer de su fruto, porque el día que lo hagan van a morir. Eso fue la palabra de Dios sobre ellos y eso fue lo que pasó. Ellos tomaron de ese árbol, los dos, primero Eva, por la serpiente engañada y luego Adán, y comieron. Y dice la Biblia que en ese momento se distorsionó todo el diseño de Dios. Y entonces lo primero que se produjo fue muerte espiritual. Se separaron de Dios. Cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Dice, me escondí porque tuve miedo. Hay una muerte, hay una separación. Fueron echados finalmente después del huerto y separados de la comunión que ellos tenían con el Creador. Se murió espiritualmente el ser humano. No se murieron físicamente en ese momento. Después sí. Pero la muerte que se produjo en el momento en que tomaron del fruto fue la muerte espiritual. Fue una ruptura con el Creador. Y a partir de entonces, según la palabra de Dios, toda la humanidad nace separada de Dios. Ese es el principio de autoridad. Así funciona. Era lógico. No es lo mismo que un papá o una mamá cometan un error en una familia, porque ahí toda la familia sufre. Cuando un rey cometía un error, toda la nación sufría por el principio de autoridad. Cuando Adán y Eva, la máxima creación de Dios, cometen este error, esta desobediencia, toda la creación sufre y toda su descendencia sufre a partir de entonces. Entonces, nacemos muertos espiritualmente los seres humanos. Piensa en la persona más buena del mundo que a usted se le ocurra. También nace espiritualmente muerto, separado de Dios. En segundo lugar, hay una pérdida del conocimiento de Dios. Claramente, esa relación se pierde, se esconden de Dios, corren a esconderse. Y a partir de entonces, la humanidad vive con miedo sobre la divinidad. Si se ha puesto a pensar, todas las relaciones en la historia de la humanidad con la divinidad se basan en el miedo. Y por eso los sacrificios, y por eso las promesas, y por eso todo lo que hacían los seres humanos. Porque hubo una pérdida del conocimiento de Dios. En tercer lugar, comenzaron a dominar las emociones negativas. Eran emociones desconocidas hasta entonces. Pero dice la Biblia que en el momento que ellos comieron de ese fruto, sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza. Y entonces se vistieron, estaban desnudos y se fueron a cubrir con hojas. Y después el miedo. Y después la ansiedad, la culpa, la depresión, la rabia. Por eso es que el ser humano tiene miedo de todo, menos a Dios. Muchas veces hay miedo. Demasiadas opciones, en cuarto lugar, demasiadas opciones. Antes había una sola decisión equivocada. Ahora tenemos tantas opciones, muchas veces no sabemos qué decidir. Y tenemos miedo de que lo que decidamos nos dañe o dañe a los seres queridos. Así vivimos. Ustedes no me van a dejar mentir. Eso nos pasa hoy en la vida. Y por supuesto que esos atributos se vuelven necesidades. Tenemos necesidades muy profundas de significado,
de seguridad, de pertenencia y otras más. Se ha vuelto una sed en el ser humano. Esos atributos que ellos disfrutaban, hoy son una sed para vos y para mí. Y tenemos sed de estas cosas. Y muchas veces charlamos, ¿verdad?, con algunos de ustedes y podemos ser honestos sobre estas cosas que nos pasan adentro. Y nos preguntamos, ¿alguien realmente no vas a amar? Me siento tan solo. Siento que no tengo propósito en la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y un montón de otras preguntas y cuestionamientos que nos hacemos. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra, lo que Él vino a hacer es una nueva creación, es recrear. Toda esa distorsión, Él comienza un plan de redención. En realidad es parte de un plan que ya viene Dios gestando desde el inicio, porque hay ahí como especie de marcas, ¿no?, de pistas de que Dios tenía un plan para redimir, para rescatar, para salvar a la humanidad. Y entonces desde el principio hay palabras ahí de esperanza sobre el ser humano, y esto en Jesucristo se cumple. Por eso algunos pasajes, Efesios 2:1 dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esta es la realidad del ser humano, muertos, no físicamente, acá estamos, pero es una muerte espiritual, es una separación del Creador, a causa de la desobediencia, y ese es el punto. La desobediencia original llevó a una desobediencia generacional hasta el día de hoy. Por eso es que Jesús fue bien radical en sus demandas. Miren, estaba hablando con una persona muy correcta, como Nicodemo en Juan 3. Era una persona religiosa, tenía mucho dinero, tenía posición, era un principal, conocía mucho la ley de Dios. Iba a hablar con Jesús y Jesús dice: mira, nada de esto es suficiente. No es suficiente portarse bien en la vida. Le dice bien radicalmente: te digo la verdad, esta es la verdad, Nicodemo. A menos que nazcas de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Acá no se trata de reformas, no se trata de tratar de ser un poco mejor. Tenés que nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió, le dice: ¿cómo me voy a meter en la panza de mi mamá? Él estaba pensando en un nivel físico. Jesús le estaba hablando a un nivel espiritual. Tenés que nacer de nuevo espiritualmente. Y esta sigue siendo la verdad hoy. No se trata de reformas, no se trata de venir a la iglesia, no se trata de tratar de ser una buena persona, de no dañar a nadie. Al final y en el fondo tenés que nacer de nuevo. Yo tengo que nacer de nuevo. Si no, no puedo ver el reino de Dios. Esa es la realidad. Así que una de las preguntas más profundas que vos podés hacerte es: ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? Porque esta es la base sobre la cual construimos su identidad. Esto es el A del ABC. Y por eso es que, como no me gusta dar nada por sentado, lo quiero decir en esta mañana. Dice después la palabra de Dios, antes, Juan 1:12, en el resumen, digamos, de Juan, de lo que él quiere hablar. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, está hablando de Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. De esto habló un poco Pablo hace 2 semanas, pero quiero decirte de nuevo lo mismo. Acá no se trata de religión, de portarse bien, ni de nada, ni de filosofías. Es la persona de Jesús. Es una decisión que tomamos. Decisión. No es solo creer, no es solo el acto intelectual, es una entrega de la voluntad. Por eso hablamos de creer y recibir. Es tomar esto. Y fíjate lo que pasa. Derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí está la relación. Ahí está la relación rota que se restaura. Imagínate de loco para el ser humano que ha vivido huyendo de Dios, decirle a Dios Padre hoy. Esto fue tremendamente radical en su momento y lo sigue siendo hoy, porque habla de una relación restaurada. Nos habla de una muerte espiritual que ha sido vencida, porque hoy nos volvemos a relacionar. Todos los seres humanos son creación de Dios, todos, pero no todos son hijos, porque no todos tienen una relación con Él. Porque a menos que nazcamos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. No podemos tener este derecho de ser hijos de Dios. Así que solo aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador tienen este derecho de poder ser hijos de Dios. Y después entonces 2 Corintios 5:17 dice que significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Una nueva vida. Es una nueva creación. Es algo nuevo, pero de adentro hacia afuera. No tiene que ver con cambios externos, sino tiene que ver con lo que te pasa por dentro a vos. Es saber que Dios está obrando, que la vida de Dios se hace vida en tu vida y eso te transforma. Mira, esta es la base sobre la cual yo apoyo este mensaje de hoy. Si esto no está entendido en tu vida, todo lo demás que diga no va a tener ningún sentido. Por eso quiero tomarme este momento para preguntarte si hay seguridad en tu vida de que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Si estás seguro de que tenés una relación con Él. Esa es la base. Y quiero desafiarte en esta mañana, si no es así, a que puedas invitarlo a Jesús. Él está a la puerta y llama, dice la Biblia, siempre. Él es un caballero. Si alguno oye y abre, entonces Él va a entrar y va a cenar con vos. ¿Sos un hijo? ¿Tenés seguridad de esto? Invítalo a Jesús. ¿Está bien? No nos quedemos ahí, a medio camino. Hoy estás aquí porque hay una búsqueda de Dios. Si no, no hubieras venido. Y los que nos están viendo lo mismo, nos están viendo porque hay una búsqueda. Si no estás seguro, tenés que recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces hay una nueva vida fluyendo en vos y en mí. Y entonces empezamos a afirmar nuestra identidad en Cristo. ¿Sabes que hay muchas fuentes falsas de la cual derivamos identidad? Y yo quisiera en esta mañana que pensemos juntas en algunas de esas. Que podamos confrontar nuestras ideas sobre quién soy a la luz de la palabra de Dios, es lo que dijimos al principio. Pero es cierto que hay otras fuentes de identidad en nuestra vida. Primero, me gustaría hablarte de esta que está aquí. ¿Dónde afirmo yo mi identidad? Soy lo que hago. Esta es una de las fuentes muy comunes. Yo soy lo que hago. Entonces derivo identidad de las cosas que yo hago. Y entonces la pregunta es, ¿lo que haces determina lo que sos o lo que sos determina lo que haces? ¿Cuántas veces nos sale de nuestros labios cosas que, por ejemplo, no nos salieron bien, algo no nos salió bien y decimos, soy un inútil, ¿sí o no? Derivamos identidad de eso. Soy un inútil, soy un fracasado, o con otros, ¿verdad? ¿No le salió bien algo? Sos un inútil. Sos un fracasado, sos un vago, sos un caso perdido, soy un caso perdido. Por cosas que hago. Derivo identidad de esto. Y entonces soy lo que hago. Y la pregunta es, ¿soy lo que hago? ¿Soy lo que hago? Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que cuando Dios creó al ser humano, lo vio y dijo, esto es bueno, bueno en gran manera. Adán y Eva, según Dios, eran buenos en gran manera. La pregunta que yo me hago cuando leo eso es, ¿qué habían hecho ellos hasta ese momento? Cuando los crea Dios. Estaban ahí creados y ahí estaban ellos descubriéndose como seres humanos creados. Y dice Dios, ustedes son buenos. Ustedes son buenos. ¿Qué habían hecho? Nada. Nada. Estaban 0 kilómetros. Estaban sin estrenarse. Y Dios dijo, son buenos. Esto me hace pensar que yo no soy lo que hago. No soy lo que hago. Las personas no son lo que hacen necesariamente. Pero hay frases, ¿no? O actitudes que no nos permiten desarrollarnos o nos paralizan. Te paralizan. Incluso de animarte a probar. ¿Vos vas a probar? Sí, vos es un caso perdido. Y entonces vos y yo nos convencemos de esto. De hecho, hay una propaganda muy fuerte en los medios de comunicación que es una total mentira. Esta es, logros es igual a éxito y éxito es igual a felicidad. Si querés ser feliz, ¿qué tenés que hacer? Obtener logros. Porque cuando vos obtengas logros, vas a ser una persona exitosa y entonces vas a ser feliz. Y este es el bombardeo continuo. Esto es una falacia. Fíjate las personas que están ahí, famosas, exitosas, llenas de dinero. ¿Por qué se quieren suicidar? Muchas de ellas. Algunas lo logran y se están quitando la vida. Tremenda y profundamente infelices. Porque eso es una mentira. Eso es una mentira, pero es normal. Hemos normalizado esto.
Quizás te has criado en una familia donde tus padres te decían, si vos no estudias una carrera vas a ser nadie. Para llegar a ser alguien tenés que estudiar. No tenés que estudiar para ser alguien. Vos ya sos alguien. Esa es una herramienta poderosa para el propósito de Dios en tu vida, sin duda. Pero no estudiamos para ser alguien. Nadie estudia para ser alguien. Esto es una mentira gigante que muchas veces nosotros la hemos comprado. La única verdad es esta, que va a aparecer aquí. Es vos más Cristo. Eso es lo que nos hace completos e importantes. Cuando vos te unís a Cristo, a la fuente de la vida, a quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, sos una persona completa e importante. No soy lo que hago, no soy lo que haces. Pero quizás has estado derivando identidad de eso. Yo me acuerdo que estaba en un campamento de vida estudiantil, universitario, en un grupo pequeño, estábamos ahí y en un momento una de las chicas estudiantes, no me acuerdo de qué provincia era, compartió lo doloroso que había sido para ella cuando quedó embarazada. Tuvo relaciones sexuales con su novio, quedó embarazada, los padres se enojaron muchísimo y le dijeron, sos una prostituta por lo que hiciste. Y la corrieron de la casa. Y ella con mucho dolor expresaba eso. Ella se había equivocado, pero no era una prostituta. Luego estábamos hablando de este tema, me acuerdo en ese estudio, y ella sí decía, yo creo que las personas son lo que hacen. Y entonces yo le pregunté, pero entonces tienen razón tus papás. Y entonces fue como una luz para ella. Y dijo, no, es verdad, no soy lo que hago. Tus errores no pueden determinar tu identidad. Todos nos equivocamos. Eso no es lo que soy. Segundo, soy lo que determinó mi pasado. Esa es otra, ¿no? Otra de la cual derivamos su identidad. La canción lema de estas personas es, estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. ¿En serio? Y sí, mira lo que he vivido. Mira mi historia de sufrimiento. Mira los padres que me han tocado, que no me tocaron. Soy una víctima de mi pasado. Esto es la idea, ¿no? Como fruto del destino. Somos frutos del destino. Ya está, es lo que me tocó y bueno, así soy. Y obviamente que las experiencias que vivimos nos han afectado, sin dudas. Esto no hay dudas. Todos nosotros traemos una mochila de nuestro pasado. Son heridas que arrastramos. Algunas son muy grandes, mochilas que son muy pesadas. Hay personas que le han ocurrido hechos de injusticia en el peor sentido de la palabra. No tengo dudas de esto es verdad. Lo que quiero decirte en esta mañana, que eso no es determinante. Eso sí nos afecta y es importante desempacarlas, es importante sanar, pero eso no es determinante. Si vos creciste en una familia agresiva, no significa que necesariamente vas a ser una persona agresiva o alcohólica o lo que sea. No significa eso. Dios trabaja en nuestras vidas. Dios trabaja y toma nuestro pasado y restaura aquello que no fue bueno. Y potencia todo lo bueno que hemos recibido, porque esa es verdad, no todo fue malo, no todo fue malo. Estaba leyendo la historia de un hombre que había estado muchos años peleado con su hermano porque su hermano era una persona muy mala, era violenta, alcohólica y había dañado mucho a la familia. Así que muchos años estuvo distanciado y se enteró que murió. Cuando se entera que muere, piensa en sus dos sobrinos. Tenía dos hijos este hombre. Y dijo, ¿qué habrá sido de mis sobrinos? ¿Cómo estarán? Así que cuando se entera que muere su hermano, va a buscarlos. Y entonces empieza a rastrear a los sobrinos y encuentra uno y lo va y lo busca. Y lo encuentra en una empresa, era el dueño de una empresa, un empresario. Y entonces va y lo visita ahí en su oficina. Y le cuenta a este muchacho, este sobrino, la empresa, cómo había con mucho esfuerzo logrado construir eso y bueno, que tenía una familia ahora. Y le cuenta todo y entonces dice, wow, ¿y cómo llegaste acá? Le dice el tío. Y entonces él le dice, bueno, tío, vos sabés cómo era el papá. Era una persona muy violenta, nos maltrataba, era alcohólica, maltrataba a la mamá, nos dañó mucho. Así que yo dije, no voy a ser como él. Por eso me esforcé y bueno, acá estoy. Acá estoy. Y entonces después le preguntó del hermano, ¿y tu hermano dónde está? No sé, le dice, hace años que no lo veo, tampoco él.
Nos distanciamos todos y no lo vi. Entonces lo empezaron a rastrear al hermano, a buscarlo, y lo encontraron en la cárcel. Estaba preso por varios delitos que había cometido. Así que lo fue a visitar este tío y se sentó con este muchacho, este sobrino, y le hizo la misma pregunta que al otro: ¿cómo llegaste acá? Y él le respondió lo mismo que su hermano. Y bueno, tío, vos sabés cómo era el papá, que era violento, alcohólico, nos maltrataba igual que a la mamá. Y bueno, ¿qué esperabas? Acá estoy. Misma historia, con dos resultados diferentes. Y los dos decían lo mismo: fue por mi papá que yo estoy acá. Por eso lo que yo te quiero decir es que tu pasado no es determinante, afecta sin dudas, pero es muy importante que lo resolvamos. Y para eso está la cruz. Es cuando vos y yo aprendemos a llevar a la cruz donde encontramos sanidad. Entonces, primero tenemos que mirar nuestro pasado a la luz de quiénes somos ahora, una nueva criatura. Esa es una mirada de resignificación de mi pasado. No significa que lo que me pasó estuvo bien. Hay muchas cosas que te pasaron que están mal, pero lo puedes resignificar, como lo hizo José. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar a un montón de gente. Eso no significa que lo que ellos hicieron estuvo bien, estuvo mal, pero Dios lo resignificó en su vida, lo usó para bien. Eso es lo que hace Dios. Siempre escribe recto aún en renglones torcidos. Dios siempre escribe recto aún en renglones torcidos. Tenemos que mirar mi pasado a la luz de quién soy ahora, una nueva criatura. Y en segundo lugar, tenemos que entender y aceptar que yo no soy esclavo de mi pasado. No puedo arreglarlo, quizás, no puedo cambiarlo, pero sí puedes librarte de él, puedes sanar, puedes aprender. Mirar tu pasado desde la perspectiva de tu nueva identidad en Cristo. Este es el poder que tiene la identidad en Cristo. Es una herramienta del arsenal de la gracia poderosa para poder resolver el pasado, sanar. Así que no soy lo que mi pasado me dicta. Esta es una fuente falsa de identidad. Y en tercer lugar, soy lo que los demás dicen que soy. Esta es otra fuente falsa. Otra fuente falsa es lo que otros dicen. Por eso la pregunta es: ¿quién tiene la palabra final con respecto a tu identidad? Porque las personas nos etiquetan todo el tiempo. Las personas te dicen: sos esto, sos aquello. Eso no lo podemos evitar. El problema es que muchas veces nos las creemos y las aceptamos como ciertas, y entonces decimos: soy esto que me dicen. Y claro, no es fácil esto, ¿no? Cuando has escuchado el mismo mensaje durante años, cuando vienen de personas que son significativas, cuando se enfocan siempre en los aspectos negativos, siempre te están marcando las equivocaciones, los fracasos. Comenzamos a creer que hay mucho de verdad, ¿no?, en lo que nos dicen. Y entonces lo aceptamos como creencias ciertas y actuamos de acuerdo a lo que creemos que es verdad. Esa es la realidad. Las etiquetas. Me acuerdo, un hombre estaba hablando conmigo sobre su crisis matrimonial y él me dice: yo no creo que pueda salir de esto. No creo que pueda resolverlo. Porque mi papá me dijo, cuando yo era un jovencito, que yo nunca iba a poder tener una familia. Bien. Que iba a ser un fracasado y que jamás iba a poder. Así que acá lo escucho a mi papá, que me dice que yo voy a fracasar, que no voy a poder. Y le pregunto: ¿pero dónde está su papá? Le digo. Ha muerto hace 15 años, me dice. Era una persona grande ya. Pero lo tenía el papá acá taladrándole la cabeza todavía. No se había muerto aquí, no se había muerto. Y entonces él dice: yo soy un fracasado, yo voy a fracasar, no me va a ir bien. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con las etiquetas. Yo creo que tenemos un desafío de parte de Dios. Y parte del proceso de lo que Dios hace en tu vida y en mi vida es poder identificar etiquetas que hemos comprado como ciertas en nuestras vidas. Leí una historia de unos bromistas que una vez entraron a un shopping. Estaba cerrado y eran bromistas, no eran ladrones, no robaron nada. Pero ¿sabes qué hicieron? En una de las tiendas del shopping cambiaron las etiquetas. En esa época se usaban las etiquetas todavía. Cambiaron las etiquetas. Entonces agarraron el precio de una bicicleta, se lo pusieron una media. Y al de la media se lo pusieron en la bicicleta y así. Revolvieron todas las etiquetas.
Cuando abrieron al otro día, tardaron un ratito en darse cuenta de lo que estaba pasando, que todos los precios estaban dando vueltas. Entonces había cosas que eran muy valiosas y que no valían nada. Y había cosas que no valían nada y que eran muy caras. Y cuando yo leí esto dije, así trabaja Satanás en nuestras vidas. Porque nos hace creer que hay cosas que son muy valiosas, te dicen no valen nada. Y hay cosas que no valen nada y te hacen creer que es muy caro. Este es el trabajo del enemigo. Y nos ha afectado en nuestra identidad. Y entonces, aquella cosa que es tan valiosa para Dios como el ser humano, que ha sido creado a su imagen y semejanza, pero además que ha sido amado, y por eso es que Jesús pagó un precio para salvarlo, nos hace creer que no somos nada, que somos insignificantes. ¿Puedes identificar algunas etiquetas? Yo quisiera que en esta mañana el Espíritu Santo te pueda guiar. Tu valor depende de tu popularidad. Esa es una etiqueta a veces que compramos. Tu valor depende de cuánto tenés en el banco. Si no tenés dinero no vas a llegar a hacer nada. Vos sos uno más, sos un esclavo del sistema. Vos estás aquí porque tus viejos se equivocaron. Vos sos consecuencia de un descuido de tus papás. Por eso existís. ¿Cuántas de este tipo de etiquetas están andando o rondando y nosotros la compramos como ciertas y vivimos de acuerdo a eso? Por eso en esta mañana yo quisiera que podamos ir a la fuente de verdad. Una verdad que no depende de los tiempos, que no cambia con los tiempos. Es un ancla en nuestra vida, es la verdad de Dios. Jesús nos enseñó que cuando nosotros conoceríamos la verdad nos iba a hacer libres. Y eso hemos cantado de la libertad. De poder ir a los brazos del Padre, ¿no? Y poder decir, yo soy tu hijo. Es esa verdad la que nos hace libres. Es la verdad de Dios. Por eso no estamos hablando acá de tener una buena o mala autoestima, autoimagen o identidad, sino qué es lo que Dios dice. Es una imagen correcta. Porque lo que Dios dice es verdad. Y quisiera que nos concentremos en escuchar a Dios. Y yo quisiera que escuchemos la verdad de Dios sobre la identidad en esta mañana, pero que lo hagamos con un corazón abierto a que Dios te revele quizás en este momento alguna mentira que vos has estado creyendo en tu vida mientras has estado andando en este tiempo. Mientras declaramos verdad de Dios, probablemente el Espíritu Santo te diga, mira, acá hay una verdad que tenés que aceptar hoy, que tenés que creerme, porque es la única forma de lidiar con las mentiras, es declarando verdad. Así que vamos a hacerlo, ¿ah? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacerlo juntos, no lo voy a hacer yo, sino todos juntos. Vamos a escuchar, pero declarar también la verdad de Dios en nuestra vida. Yo quiero pedirte, vamos a poner ahí una lista, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer solamente la parte de la derecha, ¿sí? Lo que dice, ahí están los pasajes. Después vos lo podés estudiar en profundidad a estos pasajes. Y podés ir en fondo lo que Dios dice sobre la identidad de aquellos que son sus hijos, aquellos que le han pedido a Jesús que los salve, que entre en su vida, que los renueve, que les haga una nueva creación. Vamos juntos, ¿está bien? ¿Listos? ¿Preparados? Ya. Soy hijo de Dios. He sido hecho. Estoy unido. He sido comprado. Soy miembro. He sido. Tengo acceso directo. He sido rescatado. Estoy completo en Cristo. Amén. Amén. No terminamos ahí. Pero esto significa una verdad de Dios que te da seguridad. Y le damos gracias a Dios. Esto es verdad de Dios para los hijos de Él. Así que puedes estar seguros. Pero en segundo lugar, vamos a leer esta otra lista también de identidad en Cristo. No solamente que estás en la primera ley, sino seguridad. Vamos a ver. ¿Listos?
Soy libre de la condenación. Dios me asegura que todas las cosas obran para el bien. Soy libre. Bien. No puedo ser separado del amor de Dios. He sido confirmado, ungido y sellado por el Espíritu Santo. Soy ciudadano del cielo. No me ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Puedo hallar soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. Otra verdad de Dios en tu vida, no solamente hay aceptación, sino que además hay seguridad. Vos y yo tenemos seguridad en Dios. Y eso es que ¿por qué podemos vivir seguros? No porque no pasen cosas malas, nos pasan cosas malas en la vida, pero hay seguridad en Dios. Y en tercer lugar, no solamente hay aceptación y seguridad, hay un propósito, hay significado para el creyente que es hijo de Dios. Vamos por la última. ¿Listos? Vamos. Soy la sal y la luz de la tierra. Soy pámpano de la vid verdadera, un canal de la vida de Cristo. He sido elegido y puesto para llevar fruto. Soy un testigo personal de Cristo. Soy el templo de Dios. Soy ministro de la reconciliación. Soy colaborador de Dios. Estoy sentado con Cristo en la esfera celestial. Soy un poema de Dios. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Gracias al Señor. Gloria al Señor por estas verdades en nuestras vidas, en sus hijos, en cada uno de aquellos que le creen a Él y que se entregan a Él. Toma asiento, por favor, porque yo quisiera en esta mañana que podamos ir a la cruz en este momento y comprender que tenemos una nueva identidad. Y así como sos, nadie te va a querer. Quizá tenés esa etiqueta y de repente Dios te dice, vos sos un escogido mío. Sos amado. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Los músicos también van a venir, vamos a tener un tiempo para buscar al Señor en esta mañana. Quiero decirte esto, ser cristiano no es cosa de conseguir algo, sino de ser alguien. Esta es la verdad profunda al final del día. Ser cristiano no se trata de conseguir perdón, o de conseguir al Espíritu Santo, o de conseguir el cielo, o de conseguir una nueva naturaleza. Eso no es el fondo. En el sentido más profundo, en la materia de identidad más profunda, estamos hablando de alguien que es un hijo de Dios, un santo, alguien nacido espiritualmente, una obra maestra de Dios, un poema, un hijo de luz, un ciudadano del cielo. Esa es la identidad más profunda. Y eso hace que nos transformemos en alguien que no éramos ni existíamos. Es una nueva creación. Dios está volviendo al diseño original nuestras vidas. Por eso uno de los teólogos decía, ahora con la ayuda de Dios me voy a convertir en mí mismo. Con la ayuda de Dios me voy a convertir en mí mismo. Dios está haciendo eso, está transformando. Quiero que mientras estés orando pienses en esto. Una de las historias que más me impactó fue la que me contó un profesor que conocí ahí en los Estados Unidos. Él es profesor de homilética, le enseña a los predicadores cómo dar mensajes. Y él contó que estaba en una segunda luna de miel, una especie de viaje de segunda luna de miel con su esposa. Así que viajó desde el oeste, desde Colorado hasta Florida, al este. Y estaba ahí en un restaurante muy distinguido, en una noche muy romántica con su esposa. Y hubo algo que lo perturbó. Había un hombre muy bien vestido, muy elegante, de pelo blanco, que iba saludando a todas las mesas. Y mi profe dijo, bueno, espero que no venga acá a interrumpir mi noche romántica. No terminó de pensar eso y apareció este hombre y se presentó con él. Le dijo su nombre, yo no me acuerdo el nombre, él me lo dijo.
y le preguntó el nombre a este profesor, a su esposa, y le preguntó qué hacía, y él le dijo, bueno, soy profesor de homilética. Y entonces este hombre le dijo, usted le enseña a los predicadores. Tengo una historia de predicadores para decirle. Y agarró la silla y se sentó con este profesor y su esposa. Mi profesor dice, yo estaba muy molesto. No solamente me venía a molestar en mi noche romántica con mi esposo, sino que me iba a contar un chiste sobre predicadores. Pero en realidad no se trataba de eso. Este hombre le dijo a este profesor mío, en realidad esta es mi historia. Yo crecí en este pueblo, nací y crecí en este pueblo donde ustedes están. Y tenía un problema, tenía mamá pero no tenía papá. Y usted sabe, dice, todas las cosas, todos los adjetivos que se usan, las burlas que se usan para las personas que no tienen padres. Y bueno, yo crecí así muy acomplejado. Cuando iba a la escuela no quería hablar con nadie porque sentía que todos mis compañeros se burlaban de mí porque no tenía papá. Entonces en el recreo me iba solo, estaba solo cuando tocaba la campana y después volvía. Era una persona muy solitaria. Lo mismo pasaba cuando iba al pueblo a comprar. Mi mamá me mandaba a comprar y yo iba rápido al pueblo. No quería hablar con nadie, no quería que nadie me pregunte nada. Iba a hacer lo que tenía que hacer y volvía. Pero aún así sentía que la gente que me pasaba me miraba y me decía, ¿de quién será hijo este niño? ¿Quién será su padre? Lo mismo me pasaba en la iglesia del pueblo. Cuando iba a la iglesia, llegaba después que ya haya comenzado la reunión y me iba antes que termine el predicador para que nadie me pregunte nada. Pero un día llegó un predicador nuevo y habló cortito. No me dio tiempo para que me escape. Así que me tuve que quedar hasta el final y salir con toda la gente mientras el predicador estaba ya en la puerta saludando a las personas. Cuando llegó mi turno, el predicador me saludó y me dijo, hola, ¿cómo es tu nombre y de quién eres hijo? Esas dos preguntas me hizo. ¿Cuál es tu nombre y de quién eres hijo? Y yo me sentí tan avergonzado, dice este hombre, que agaché mi cabeza y no le dije nada, no le respondí nada. Me sentí avergonzado porque no sabía quién era mi padre. Y yo sentía, dice él, que mis compañeros se burlaban de mí, que la gente del pueblo se burlaba de mí y que ahora hasta el predicador se burlaba de mí porque no tenía papá. Entonces fueron unos segundos incómodos ahí, donde me quedé callado con la cabeza hacia abajo, hasta que este predicador nuevo se sonrió y dijo, ya sé de quién sos hijo vos. Y entonces yo lo miré al predicador y él me miró fijamente y me dijo, vos sos un hijo de Dios, vos sos un hijo de Dios y tenés una gran herencia en Dios. Anda y reclamala. Y entonces este hombre dejó de contar su historia, miró a mi profesor y a su esposa y le dijo, estas fueron las palabras más importantes que una persona me haya dicho. Se levantó, saludó y siguió saludando. Mi profesor contó que fue en ese momento que él le vino a la mente ese nombre de ese hombre, porque él sabía quién era esa persona, porque lo había leído en los periódicos allá, del otro lado del país. Este hombre era una persona muy famosa, era el alcalde de ese lugar. Y era famoso porque ya era la tercera vez que había sido elegido alcalde por la tarea impresionante que estaba haciendo, importante. Así que dice, yo estaba ahí hablando con el alcalde del lugar, era la persona más importante del lugar. ¿Cómo este niño acomplejado, decía él, cómo este niño acomplejado, sin padre, llegó a convertirse en este hombre? Y de la manera que se comportaba, ¿no? Era una persona muy amable y saludaba, ¿no?, a todas las mesas. Y llegó a ser alcalde. Y entonces él hizo una reflexión que yo también la pensé en ese momento. Dice, probablemente haya tenido mucho que ver con esta verdad importante que este predicador nuevo le dijo a él ese día. Eres un hijo de Dios y hay una gran herencia ahí. Hay que reclamarla, vivirla. Así que yo quiero en esta mañana que pensemos juntos en esto. Porque cuántas veces vivimos, aquellos que somos hijos y que tenemos una gran herencia, como si no la tuviéramos. Cuántas veces vivimos mendigando amor y mendigando cosas.
Cuando Dios tiene planes de paz y no de mal para nosotros. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, dijo Jesús. No estoy hablando de que vamos a ser millonarios. Estoy hablando de una vida que vale la pena vivir. Una vida con significado, con propósito, sin miedos, sin ansiedades. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es importante que vos y yo nos acerquemos a Dios en esta mañana. Él ha hablado. Esto es su palabra, no es palabra mía. Y Él está esperando tu respuesta en esta mañana. Vamos juntos a abrir nuestro corazón en esta mañana y vamos a declarar que yo soy lo que Dios dice que soy. Voy a pedirle acá a los músicos que nos ayuden con la música, con esta letra.